Buen día, sí, sí. Buenísimo. Bueno, espero que hayan tenido un buen fin de semana. A ver, el sábado me dijeron que no tuvieron la clase práctica porque Fran tuvo un problema, así que la van a reagendar para esta semana en algún momento, la clase adicional, digamos, para afianzar los conceptos. Entonces, la clase del miércoles van a ver los temas que vimos la clase pasada, básicamente relacionados con formas cuadráticas libres, que era lo que habíamos visto, más lo que desarrollemos en la clase de hoy. A ver, vamos a compartir pantalla. A ver. Entonces, primero, vamos a ver qué es lo que nos espera el desarrollo de las clases teóricas esta semana. Bueno, como les decía, la clase pasada habíamos visto formas cuadráticas, el cálculo de extremos libres en la programación matemática clásica, en la optimización clásica, que ustedes ya han visto. En análisis 2, digamos, vamos a extenderlo en lugar de 2 variables, como lo trataban ustedes, a n variables. Después vamos a ver formas cuadráticas condicionadas, cuál es el concepto, cómo se estudian los signos de una forma cuadrática condicionada sujeta a m restricciones, y vamos a ver las aplicaciones de formas cuadráticas a extremos condicionados. Entonces, ese es el objetivo básicamente de la clase de hoy. Vamos a ver si llegamos a extremos condicionados en la clase de hoy, pero es nuestro planteo para la clase del lunes. Y para la clase del jueves le pido que lean las notas sobre topología. Yo no voy a hacer un desarrollo de esto, porque es leer simplemente el PowerPoint y no tiene mucho sentido, o el PDF, con lo cual es importante que ustedes lo lean y vean dónde tienen dificultades y vemos cómo las abordamos. Yo voy a tratar algunos de los puntos, pero no me voy a detener en el estudio de todos los temas que están también tratados en el libro de la materia, y es importante que tengan ideas, sobre todo para aquellos que siguen economía, ¿no? Bueno, entonces, vayamos a donde tenemos que ir. Formas cuadráticas reales, habíamos visto la clase pasada. Habíamos dicho que una forma cuadrática la podíamos expresar siempre de esta forma. La podíamos expresar siempre de esta forma, donde A siempre podía llevarse a la forma de una matriz real y simétrica, y como A era una matriz real y simétrica, siempre podíamos diagonalizarla, y por lo tanto, apoyándonos en el teorema de la invariancia del signo de una forma cuadrática, podíamos analizar el signo de una forma a partir del análisis del signo de los autovalores, o sea, de la matriz diagonal. Y habíamos llegado a la conclusión que una forma cuadrática era definida positiva si todos sus autovalores eran positivos, definida negativa si todos sus autovalores eran negativos, semidefinida positiva si todos sus autovalores eran no negativos y al menos uno de ellos era cero. La forma era semidefinida negativa si todos sus autovalores eran no positivos y al menos uno de ellos era cero, y era indefinida si había autovalores positivos y negativos. Entonces dijimos que uno de los métodos para analizar el signo de una forma cuadrática era el método de los autovalores, que es el que acabamos de enunciar. Y el segundo método, que también utilizamos mucho, es el método de los menores principales dominantes, pero este método puede tener alguna complejidad y alguna dificultad para definir si la forma es semidefinida negativa o semidefinida positiva o indefinida. Eso sucedía cuando había más de un determinante principal distinto de cero. Pero antes decíamos que en qué consistía el método de los menores principales dominantes. Bueno, básicamente consistía en analizar los signos de los sucesivos menores principales dominantes. Si todos eran positivos, la forma era definida positiva. Si alternaban su signo, empezando por negativo, positivo, positivo, la forma era definida negativa. Entonces, hasta aquí habíamos llegado, ¿sí? Bueno, le habíamos dicho que condición necesaria para que una forma cuadrática sea semidefinida es que el determinante principal, el determinante de la matriz A, sea igual a cero, y condición suficiente que tuviesen
el comportamiento de signos esperados, o sea, todos positivos, si era semidefinida positiva, los n menos 1 menores principales y el enésimo igual a 0, o alternando sus signos, si era semidefinida negativa, los n menos 1 menores principales, empezando por un signo negativo, y el último igual a 0. El punto se planteaba, la dificultad se planteaba, como les dije hace un ratito, cuando no solo el último determinante era 0, sino el anterior, o el anterior y el anterior, etc. Si sucedía eso, no era fácil o no era posible determinar el signo de la forma cuadrática, si era semidefinida o indefinida, excepto en algún caso particular, como el que habíamos visto en el ejemplo, en el cual si no tenía, la última variable no tenía productos cruzados, entonces se podía analizar en función del signo de ese coeficiente. Pero lo importante es que el método más seguro es el método de los autovalores. Este método es muy útil, el método de los menores principales, lo vamos a usar cuando analizamos las condiciones de segundo orden en extremos, pero tiene esa dificultad cuando aparecen más de un determinante nulo. Ok, bueno. Esto lo vimos, optimización clásica. Vamos a ver entonces una aplicación de las formas cuadráticas a la optimización clásica, a extremos libres. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Nosotros queremos extremar una función, que es función de x1, x2, xn variables, ¿sí? La función va a tener un extremo relativo, ¿sí? En el punto P sub 0 de coordenadas x1, 0, x2, 0, xn 0, ¿sí? Si es diferenciable en dicho punto. Entonces, si yo puedo diferenciar, bueno, si es diferenciable y se cumple alguna condición, vamos. Entonces, lo que yo busco es, si esta función es una función diferenciable, puedo expresar diferencial z como la derivada de f respecto de x1 diferencial x1, derivada de f respecto de x2 diferencial x2, derivada de f respecto de xn diferencial xn. Si la función objetivo es una función diferenciable, ¿sí? Y tiene un extremo relativo, entonces vamos a ver cómo lo calculamos. Si primero sé que esta función es continua, admite derivadas parciales continuas en un entorno de este punto P sub 0, que es el que tendré que determinar oportunamente, y le puedo diferenciar totalmente. Entonces, ¿sí? Por una cuestión de conveniencia en la notación, en lugar de escribir la derivada de f respecto de x1, vamos a respecto de x1, respecto de x2, respecto de xn, vamos a poner f sub i. Notación que ya conocen, cuando tiene el subíndice f1 quiere decir derivada de f respecto de x1, cuando tiene f2, derivada de f respecto de x2. ¿Está claro para todos? Sí, sí. Sí, perfecto. Ok. Entonces, ¿cómo puedo expresar este diferencial? Este diferencial lo puedo expresar entonces como, fíjate, un vector f1, f2, fn por el vector de diferenciales, diferencial x1, diferencial x2, diferencial xn, vector fila con las derivadas parciales primeras de la función respecto de sus variables y en el vector columna los diferenciales. Si yo hago este desarrollo es f1 diferencial x1 más f2 diferencial x2 más fn diferencial xn, que es lo que tengo escrito acá. Entonces, fíjate qué es esto en los términos que vimos la clase pasada. ¿Cómo podría interpretarse esto o esto? ¿Qué es? ¿A cuánto está elevado esto? ¿Qué es? Una forma lineal, ¿no? Es una forma lineal. Fíjate que lo único que tengo, estos son derivadas, son números, ¿sí? Evaluados en el punto P sub 0 son números, pues diferencial x1, diferencial x2, diferencial xn. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Lo ven todos esto? Sí, los diferenciales serían las incógnitas. Sería x y z, digamos, nada más que acá se llaman diferencial x1, diferencial x2, diferencial xn. No las incógnitas, sino las variables, digamos. Pongan las variables de la forma. ¿Está? Perfecto. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Ok. sí. Entonces, ¿cuál es la condición necesaria? ¿Qué es lo que busco yo? Lo que busco es un extremo, ¿no? Si lo que estoy buscando es un extremo, lo que estoy buscando es que diferencial z, en ese punto, ¿cuánto tiene que valer? ¿Para qué?
para que haya un extremo? 0. 0. Muy bien. Entonces estoy buscando que diferencial z sea igual a 0. Y como me estoy moviendo en un entorno de ese punto P sub 0, los diferenciales x1, diferencial x2, diferencial xn van tomando distintos valores, muy cerquita a ese punto, pero valores diferentes, ¿sí? ¿Y cómo me aseguro que cualquiera sean los valores que tomen diferencial x1, diferencial x2 y diferencial xn, diferencial z sea igual a 0? ¿Qué tiene que suceder? ¿Que los tres sean igual a 0? En ese punto sean igual a 0. Diferencial x1, diferencial x2, diferencial xn van a ir tomando infinitos posibles valores en un entorno del punto. Para que diferencial z sea igual a 0, ¿cómo me aseguro que esto sea igual a 0? ¿Exigiendo qué cosa? Si esto puede tomar cualquier valor, esto puede tomar cualquier valor, esto puede tomar cualquier valor, ¿sí? ¿Cómo me garantizo que esto vale 0? Que las derivadas parciales sean 0. Exactamente. La única manera que tengo de garantizarme que cualquiera sea la combinación diferencial x1, diferencial x2, diferencial xn, en cualquier dirección que me mueva, ¿sí? Cualquiera sean estos valores, para que el diferencial z sea 0, para que sean 0. Si las derivadas parciales son 0, chao, esto va a ser 0. Cualquiera sean los valores diferencial x1, diferencial x2, diferencial xn. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hacían Sí, ustedes sí. en análisis 1? Decían, ok, tengo una función esta. ¿Qué pasa en este punto que la función tiene un máximo, por ejemplo? ¿La derivada cuánto vale? En este punto. Y 0, Cero. porque eso es la constante. 0. Porque la pendiente de la recta tangente a la curva de este punto, 0, ¿no? Entonces, los que hacían un análisis 1, que lo extendieron después a análisis 2, bueno, lo que estamos generalizando ahora en matemática para economistas. Estamos diciendo entonces que la condición necesaria para la existencia de un extremo, lo que debe suceder para asegurarme que haya un extremo, es que las derivadas primeras sean iguales a 0. O sea, derivada de f respecto de x1 igual a 0, derivada de f respecto de x2 igual a 0, derivada de f de xn igual a 0. Operativamente, cuando nosotros resolvemos el problema, al exigir esto, calculamos los valores de x1, x2, xn, que son los que definen el punto P sub 0, que es el candidato extremo. Todavía no sé si es un extremo. Es un punto crítico. Es un punto en el cual las derivadas se anulan, pero no sé qué tipo de punto crítico es. Entonces, ¿qué tiene de importante esta condición en los problemas de programación matemática clásica, como los que estamos planteando ahora? ¿Sí? Que a partir de esta condición yo puedo, o eventualmente puedo, calcular los valores de x1, x2 y xn que anulan todas las derivadas y que por lo tanto hacen que el punto o los puntos que satisfacen esa condición sean los puntos críticos. ¿Estamos de acuerdo? O puntos estacionarios, ¿está? Bueno. Sigamos con las condiciones suficientes o de segundo orden. Ahora, ese es un candidato a un punto, a un máximo o a un mínimo, candidato a, pero no lo es todavía. Tenemos que estudiar entonces las condiciones suficientes o condiciones de segundo orden que ustedes ya estudiaron en análisis 2, primero en análisis 1, después en análisis 2 lo extendieron y que ahora nosotros vamos a generalizar. Entonces, para estudiar las condiciones de segundo orden, lo que nosotros vamos a hacer es calcular el diferencial segundo de z. Vamos a calcular el diferencial segundo de z. Y el diferencial segundo de z es el diferencial del diferencial de z, ¿no? Diferencial segundo de z es el diferencial del diferencial de z. El diferencial de z, vos me dijiste que era esta expresión. Era la derivada de f respecto de x1, diferencial x1, más derivada de f respecto de x2, diferencial x2, más derivada de f respecto de xn, diferencial de xn. Entonces yo quiero aplicar el diferencial, ¿sí?, a esta función, calcular el diferencial de esta función. Entonces, para simplificar la notación, ¿qué se hace habitualmente? Se utiliza notación simbólica, porque hacer el diferencial del diferencial, digamos, tengo que aplicar la definición de diferencial a cada uno de estos términos y el desarrollo se hace largo, se hace pesado. Entonces, un atajo, que me lleva al mismo resultado, es aplicar lo que se llama una notación simbólica. Entonces, nosotros vamos a definir al diferencial de z, ¿sí?,
fíjate, como la derivada respecto de x1 diferencial x1 más la derivada respecto de x2 diferencial x2 más la derivada respecto de xn diferencial xn. Esto no es nada, esto es un símbolo. Esto toma sentido cuando se lo aplico a alguna función. Cuando se lo aplico a alguna función, este símbolo lo que hace es generar esto, ¿sí? Entonces, si yo le aplico a este símbolo, ¿sí? A este operador, le aplico una función, entonces, de esa variable, por supuesto, entonces lo que me da es la derivada de f respecto de x1 diferencial x1 más la derivada de f respecto de x2 diferencial x2 más la derivada de f respecto de xn diferencial xn. Entonces, fíjate que a este símbolo aplicado a la función, ¿sí? Por definición del símbolo, ¿no? Por función del operador que nosotros fijamos, a este operador, símbolo aplicado a esta función, me da como resultado esto. Entonces, fíjate, si yo quiero calcular el diferencial segundo de z, me dijiste que era el diferencial del diferencial de z. Bueno, aplica el símbolo S a diferencial z. Tu función ahora es diferencial z, en lugar de f es diferencial z. Pero bien sabés que diferencial z es el símbolo aplicado a la función f. ¿Me siguen todo lo que estoy haciendo acá? Sí, perfecto. Sí. Ok. Entonces, si aplicaste el mismo símbolo dos veces, es como si aplicases el símbolo al cuadrado. Pero no es un cuadrado, porque esto no son números, no son variables algebraicas. Simplemente lo que estás diciendo es aplicarlo, tratarlo como si fuera un cuadrado. Por eso este 2, cuando hay notación simbólica, no solo en este caso, en otros casos que apliquemos símbolos y le vemos al cuadrado o a cualquier potencia, en general la notación se establece escribiéndolo entre paréntesis. Entiendo, ¿sí?, que esto es el cuadrado simbólico, no es un cuadrado en sí mismo, porque el cuadrado de esto no tiene ningún significado en sí mismo, ¿sí? Es un cuadrado simbólico, pero puedo tratarlo como si fuese un cuadrado. Entonces, antes de seguir con esto, vamos a ver, si yo tengo, por ejemplo, en lugar de este símbolo, tengo x1, x2 más xn elevado al cuadrado, ¿sí? Para ver el desarrollo de esto, ¿qué es lo que tendría que hacer? x1 más x2 más xn por x1 más x2 más xn. ¿Estamos de acuerdo todos? Dos veces x1 más x2 más xn, el producto de esos dos veces. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, si ustedes hacen ese desarrollo en forma algebraica, ¿sí?, se entretienen, hacen las cuentitas y después agrupan, van a llegar a que esto es igual a x1 al cuadrado, más x2 al cuadrado, más xn al cuadrado, los cuadrados de cada uno de estos, más los dobles productos, todos los dobles productos de todos los pares posibles que yo tenga, más doble producto x1, x2, doble producto x1, x3, doble producto x1, xn, más doble producto x2, x3, más doble producto x2, x4, más doble producto x2, xn. Y así sucesivamente, hasta el final, que tendré más el doble producto de xn menos 1 por xn, que es lo que estoy escribiendo acá. ¿Se entiende? El desarrollo lo puedo expresar de esta manera. Y fíjate que acá voy a poder hacer lo mismo, sin nada más que vamos a ver cómo vamos a tratar a cada uno de estos términos. Para poner el doble producto, ¿sí?, para poder escribir el doble producto, cuando me aparezca, suponete, x1, derivada de x1, derivada del operador respecto de x1, por la derivada respecto de x2, para que yo pueda poner doble producto, esto tiene que ser igual a lo mismo que la derivada respecto de x2 por la derivada respecto de x1. O sea que las derivadas parciales cruzadas sean iguales. ¿Estamos de acuerdo? El doble producto aparece acá, ¿por qué? Porque vas a tener en un caso x1, x2, y en otro caso va a tener x2 y x1. Entonces, sí, bueno, como x1 por x2 es lo mismo que x2 por x1, pongo doble producto. ¿Me siguen? Sí. Sí. ¿Alguien no? De nuevo, yo pregunto esto, que muchas veces los pedagogos dicen que es una pregunta ociosa a los alumnos, ¿no? Porque ¿quién te va a decir que no? Yo aspiro a establecer una relación de confianza en la cual, si no entendiste, me decís no entendí, porque está para aprender, si no, no tiene demasiado sentido.
Y no tengo otra manera de testear si ustedes me siguen o no me siguen. Pero bueno, lo que me importa es que me digan la verdad. Si no me siguen, trato de explicárselo de otra manera. No garantizo que pueda hacerlo, pero que les pueda darle una respuesta siempre satisfactoria, pero es lo que intento hacer. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando. Si nosotros admitimos que las derivadas parciales cruzadas, ¿sí?, existen y son iguales, lo que significa que se cumplen las hipótesis que ustedes veían en análisis 2, o del teorema de Schwartz, o del teorema de Bonnet, o el del teorema de Hefter-Young, o cualquier otro teorema. Hay varios teoremas relacionados con la existencia de las derivadas parciales cruzadas y valor igual, el mismo valor de ambas. Bueno, si asumimos esto, entonces vamos a poder desarrollar esto como el doble producto. ¿Y cómo lo voy a interpretar? Cuando yo calcule la derivada, el doble producto de la derivada respecto de x1 de diferencial x1, lo que voy a hacer es calcular la derivada segunda, ¿sí? Lo voy a interpretar no como la derivada segunda de la función f respecto de x1 dos veces. Y el doble producto diferencial x1 lo voy a interpretar como diferencial de x1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Diferencial x1 por diferencial x1. Fíjense que diferencial x1 por diferencial x1 es un número en realidad, porque esto es, yo estoy trabajando en un entorno del punto, esto van a ser numeritos. Entonces, esto sí va a ser un diferencial, va a ser un número elevado al cuadrado. Por eso tengo derecho a escribir esto. Entonces, si yo hago el desarrollo de eso y tengo presente que la derivada segunda respecto de x, y si yo escribo la derivada segunda de f respecto de x y dos veces, la voy a escribir como f y la notación, para no arrastrar notación toda esta que es compleja. Y si calculo una derivada parcial segunda, una vez respecto de una variable y otra vez respecto de otra, x sub i, x sub j, la voy a llamar a esto f sub i j. Y estamos asumiendo que f sub i j es igual a f sub ji, porque estamos diciendo que vamos a asumir que se cumplen las hipótesis del teorema de Schwartz y las derivadas parciales cruzadas son iguales. Entonces, si hago eso, cuando hago el desarrollo de esto que está acá, ¿qué tengo? Tengo la derivada parcial segunda de f respecto de x1 dos veces, f1, 1, por diferencial x1 al cuadrado, f1, 1 por diferencial x1 al cuadrado. Lo mismo respecto a 2, lo mismo respecto a n, más los dobles productos de las derivadas parciales cruzadas 1, 2, que es lo mismo que 2, 1, por eso escribo el doble producto, diferencial x1, diferencial x2, más el doble producto hasta derivada, el doble producto de f1n, diferencial x1, diferencial xn, así barrí todo el desarrollo de la primera parte. Fíjense lo que hago es cuadrado de esto, que en realidad la derivada parcial es la derivada parcial segunda de la función respecto de x1, por diferencial x1 al cuadrado, más la derivada parcial segunda de la función respecto de x2 dos veces, por diferencial x2 al cuadrado, más la derivada parcial segunda de la función una vez respecto, respecto de xn dos veces, diferencial xn al cuadrado. ¿Estamos? Todos los primeros términos que les mostré. Lo que sigue, doble producto de la derivada parcial de la función respecto una vez de x1 y otra vez de x2, diferencial x1, diferencial x2, más el doble producto una vez respecto de x1, una vez respecto de x3, diferencial x1, x3, más el doble producto de la derivada parcial de la función una vez respecto de x1, una vez respecto de xn, diferencial x1, xn. Y después lo mismo, empezando a partir del segundo, me muevo en esta dirección, y del tercero, me muevo en esta dirección, hasta el anteúltimo que voy a tener, la derivada parcial de la función respecto de xn menos 1 una vez, por xn la segunda vez, diferencial xn menos 1, diferencial xn. Y ese es el desarrollo que yo escribí acá. Y no acá, acá abajo. ¿Estamos? ¿Se ve? Esta parte, ¿se ve todo esto? Sí, perfecto. Ok, entonces yo miro esto,
me fijo en esta expresión, digo, ok, vamos a tratar de anotar esta expresión en forma matricial. ¿Y cómo lo puedo anotar? Mira, vos tenés diferencial x1 al cuadrado, diferencial x2 al cuadrado, diferencial xn al cuadrado, tenés diferencial x1, x2, diferencial x1, xn, etc. Vas a tener que tener un vector diferencial x1 y otro vector diferencial x1 para que te puedan aparecer los cuadrados y todos estos dobles productos. Por lo tanto, fíjate que podés escribir al vector diferencial x1, x2, xn, vector fila de esta manera, ¿sí? Y al vector, el mismo vector en forma de columna de esta manera. Si lo definís como forma de columna, y a eso lo llamás el vector x, y al vector que está premultiplicando acá, es el vector traspuesto de esto, lo estoy escribiendo como vector traspuesto, ¿no? X y x traspuesto, x y x traspuesto. Y para que te aparezcan estos desarrollos, fíjate que lo que vas a necesitar escribir es F11, F12, F1n, F12, F22, F2n, F1n, F2n, Fnn. Fíjate que es una matriz simétrica, porque te aparecen, te acordás, los dobles productos, ¿sí? Entonces tenés que esto es igual, tiene que ser igual a esto, y todos los que están por encima de la diagonal principal y por debajo de la diagonal principal espejándose, van a ser iguales, porque la matriz va a ser una matriz simétrica. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo puedo expresar de esta manera. ¿Está? Perfecto. Entonces, fíjate que diferencial segundo de z lo puedo expresar de esta forma. Y fíjate que esta matriz, ¿sí? Le doy un nombre H porque le asocio el nombre de hessiana. ¿Por qué matriz hessiana? Porque es la matriz de las derivadas parciales segundas de la función respecto de sus variables. Entonces esa matriz se llama, recibe el nombre de un análisis, de matriz hessiana. Es una matriz de las derivadas parciales segundas de la función respecto de sus variables. ¿Sí? Entonces sí, la matriz... Perdón. Sí. A ver si me apareció no, porque estaba la pantalla congelada y no estaba pudiendo ver qué marcabas. Ok, ahí me apareció nada, eso. ¿Se ve o tienen problema? Ahora sí lo estoy viendo, me apareció de una las marcas que venías haciendo. Okay. Yo veía bien, siempre. Ok, es un problema tuyo entonces, digamos, de internet tuyo. Puede ser. Bueno, avísame si tenés problema y vemos. Si tienen problemas, se cuelga algo y pueden avisarme, digamos, que no se caen. Díganmelo, porque si no yo no tengo idea manera de saber. Ok, entonces, el punto P sub 0, el punto crítico que yo calculé con las condiciones de primer orden, voy a ver, ¿sí? ¿Qué es lo que puede pasar? Entonces, el diferencial segundo de z va a ser positivo para variaciones cualquiera de variación de las variables, no todas nulas. Si sucede esto, si sucede que el diferencial segundo de z es positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a tener la función? Si cualquier punto fuera del punto P sub 0, el diferencial segundo es z, si estoy en un punto como, en análisis 1, en un punto como este, ¿sí? Este es mi punto crítico, este es mi punto P sub 0, digamos. Si el diferencial segundo es positivo, para cualquier punto fuera del punto P sub 0, esto es positivo, entonces la función va a tener un mínimo ahí. Si eso es negativo, ¿sí? Si eso es negativo, la función va a tener un máximo ahí. Esto que nosotros vemos intuitivamente y gráficamente en una función de una única variable, lo podemos plantear, lo podemos visualizar en función de n variables de esta forma. En análisis 2 graficaban, porque tenían dos variables, podían hacer el gráfico en 3 dimensiones, ¿no? No lo voy a hacer acá, pero hacían el gráfico de la función para entender dónde estaba el máximo, dónde estaba el mínimo. Entonces, fíjate que condición para que exista un mínimo es que el diferencial segundo de z sea positivo. Y para que exista un máximo, que el diferencial segundo de z sea negativo, ¿sí? Y si la función esta toma, diferencial segundo de z, toma valores positivos para determinadas valores de las variables y valores negativos para otros determinados diferenciales, entonces esa función va a presentar ahí un punto de ensilladura, ¿sí? Un punto de ensilladura, ¿se acuerdan? Un punto de silla. Y si el diferencial z es igual a 0, si el diferencial z es igual a 0, bueno, no puedo decir nada, tengo que trabajar un poquito más.
Lo importante para nosotros, en general, es analizar si se cumple la condición de cuando establezco el punto P sub 0, si se cumple la condición de un máximo para el cual el diferencial segundo de z tiene que ser positivo, o un mínimo para el cual, al revés, un máximo para el cual el diferencial segundo de z tiene que ser negativo, o un mínimo en el cual el diferencial segundo de z tiene que ser positivo. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Ok. Entonces, que el fíjense, si yo miro esto tiene toda la pinta de ¿qué? De lo que vimos hasta la clase pasada. ¿Qué es eso? Desde el punto de vista matemático. Esto... la ecuación esta que era, o sea, la x traspuesta por la A por la x, que era la... ¿Qué era eso? Una semejante. ¿Qué es esto? Si yo te digo, ¿qué es esto? Decime matemáticamente qué es esto. Eso es una forma... ¿Una forma qué? Perfecto, venimos bien. Una forma cuadrática. Perfecto. Esto es una forma cuadrática. ¿Sí? ¿Qué tenés? Tenés las variables elevadas al cuadrado. ¿Cuáles son las variables? Diferencial x1 al cuadrado, diferencial x2 al cuadrado, diferencial n al cuadrado, diferencial x1 por diferencial x2. Ok. Cada monomio es un monomio de grado 2. Entonces esto es una forma cuadrática. Y fíjate, lo que vos me estás diciendo es que para la existencia de un mínimo, esa forma cuadrática tiene que ser positiva. Y si esta forma cuadrática es positiva, ¿qué quiere decir? La forma es definida como... Ya lo dije, ¿no? Pero positiva. Definida positiva. Fíjate entonces, ojo, para que haya un mínimo, la forma tiene que ser definida positiva. Para que haya un máximo, la forma tiene que ser definida negativa. Ojo con la asociación, porque después memorizan y piensan que un máximo tiene que ser definida positiva y mínimo negativa. Pero no, todo el desarrollo que hicimos matemáticamente nos demuestra que es obviamente el opuesto. Hay un máximo si la forma es definida negativa y hay un mínimo si la forma es definida positiva. Y para estudiar el signo de una forma cuadrática, ¿nosotros qué hacemos? Bueno, analizábamos o calculamos los autovalores de esta matriz, ¿sí? O bien estudiábamos los signos de los menores principales, ¿sí? Los dos métodos que vimos. Pueden elegir cualquiera de los dos métodos. Si utilizo el método de los menores principales, que es el que habitualmente se utiliza en esto, aunque no necesariamente es el mejor método, pero se utilizan porque es más fácil resolver determinantes que calcular los autovalores cuando el número de variables es grande, digamos. Entonces, utilizamos ese método y lo que hacemos, bueno, ahí abajo tenían las hipótesis del teorema de Schwartz, por ejemplo, para que existan las derivadas parciales cruzadas. Después leanlo ustedes, ya lo vieron. Entonces, ¿qué necesito para que la forma sea definida, para analizar el signo de una forma cuadrática? Lo que tenés que hacer, básicamente, es analizar los signos de los menores principales, ¿no? O sea, tenés que analizar este signo, tenés que analizar este signo, tenés que analizar el signo de todos los menores principales. Y para que la forma sea definida positiva y, por lo tanto, eventualmente existiese un mínimo, ¿cómo deben ser los signos de estos menores principales? Mayores a 0. Positivo. Todos positivos, perfecto. Entonces si la forma cuadrática es definida positiva, hay un mínimo, bueno, bla, 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 bla. Entonces todos los menores principales tienen que ser positivos para que la forma cuadrática sea definida positiva. O lo que es lo mismo, otro enfoque, todos los autovalores tienen que ser positivos. Todos los autovalores de la matriz H tienen que ser positivas. Si esto sucede, entonces en el punto P sub 0, que determiné a partir de las condiciones operativas necesarias que explicité, entonces si en ese punto la matriz H evaluada en ese punto tiene la característica que todos sus menores principales son positivos, entonces en ese punto va a existir un mínimo. Por otra parte, la forma es definida negativa, la forma cuadrática es definida negativa cuando alternan sus signos, empezando, habíamos visto, negativo, positivo, o sea, los de orden impar negativos, los de orden par positivos, alternando sus signos. Entonces, si sucede esto que estoy escribiendo acá, alternan su signo, empezando con el signo negativo, entonces la forma va a ser definida negativa y por lo tanto va a existir un máximo de la función en ese punto.
Otra manera de ver esto es calcular los autovalores de la matriz H evaluada en el punto P sub 0, ¿sí? Y calculo esos autovalores, y los autovalores tienen que ser, esto está mal, todos negativos, para que la forma sea definida negativa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, Sí, sí. perfecto. Bueno, con esto van a ver aplicaciones económicas de este tipo de extremos libres en las clases prácticas. Si que tengo tiempo en alguna clase, vamos a hacer algún ejercicio de alguna aplicación económica un poquito más sofisticada, digamos. Pero vamos a ver ahora formas cuadráticas condicionadas, que era lo que seguía en el desarrollo de la clase, y extremos condicionados, hasta donde lleguemos. Entonces, ahora el objetivo nuestro es estudiar el signo de una forma cuadrática real, siempre. La matriz de coeficiente de la forma cuadrática es una matriz real, ¿sí? Siempre la voy a poder expresar como una matriz simétrica, ya lo vimos, ¿sí? Un signo de una forma cuadrática real de dos variables sujeta o ligada a una restricción lineal. Sujeta o ligada, tengo una forma cuadrática de dos variables ligada a una restricción lineal. Y quiero establecer el signo de esa forma cuadrática. En términos... En términos matriciales, el problema mío es este, ¿no? Es que mi forma cuadrática, ¿sí? Es una forma cuadrática de dos variables, que desarrollado es esto que estoy escribiendo acá, sujeto a una restricción lineal C11 y C12, le pongo dos subíndices porque después voy a poner más de una restricción lineal, por eso escribo ya directamente para dos subíndices, 11, 12, x1, x2, que en términos analíticos es esta expresión. Entonces, quiero analizar el signo de esta forma, sujeto a que tiene que cumplirse esta condición que estoy estableciendo. Por eso se dice que esta es una restricción, es una ligadura, ¿sí? que liga, que vincula una ecuación de vínculo, depende el autor y depende del contexto que le dan esos tipos de nombres. Entonces lo que quiero es lo que quiero estudiar el signo de esta forma cuadrática sujeto a esto. Fíjate que de la ecuación 2 yo puedo despejar x2, ¿sí? x2 en función de x1, simplemente pasaje de término, ¿no? Entonces esto me queda menos c sub 1, 1 dividido c sub 1, 2 por x1, simplemente pasé el segundo miembro, ¿sí? Restando al primer término, restando el segundo miembro y el C1, 2 dividiendo, ¿no? Entonces, escribí x2 de esta forma y digo, bueno, x2 lo reemplazo en la ecuación 1. Está la ecuación de vínculo, escribo x2, que está vinculado con x1 a través de esta ecuación, y despejé x2 de acá, lo reemplazo en la ecuación 1. Entonces, obviamente C sub 1, 2 tiene que ser distinto de 0, porque si no esto no tendría sentido, ¿no? Entonces, no lo escribo, pero va de suyo que lo es. Reemplazo x2 en la forma cuadrática, donde dice x2, escribo esta expresión, y lo que tengo es esto que estoy poniendo aquí, ¿no? ¿Me siguen todos? Sí, sí. Sí, sí. Ok, lo que hice es, para los que no me siguen, acá dice x1 al cuadrado, ok, x1 al cuadrado lo dejo x1 al cuadrado, acá dice x1, x2, x1 por x2, bueno, x1 y x2 que me dijiste que era, menos c sub 1 dividido c1, 2 por x1, que es lo que estoy escribiendo acá, y acá tenés x2 al cuadrado, o sea, esta expresión elevada al cuadrado. Ahora lo único que voy a hacer es un poquito de álgebra, entonces desarrollo esto. ¿Qué me queda? Acá me queda, lo único que me cambia el signo, y reordeno coeficientes y variables, y me queda menos 2 a 1, 2 por C1, 1 dividido C1, 2, x1 al cuadrado. Simplemente desarrollar esto, nada, poco trabajo. Y acá lo que hago es elevar al cuadrado lo que está entre paréntesis. Si elevo al cuadrado lo que está entre paréntesis, tengo menos 1 al cuadrado, me va a quedar 1 positivo. El signo pasa a ser positivo. C1, 1 elevado al cuadrado, dividido C1, 2 elevado al cuadrado, por x1 elevado al cuadrado. Entonces digo, bueno, saquemos como un denominador C1, 1 al cuadrado, que es lo que aparece acá desarrollado, ¿no? Entonces, haciendo distributiva respecto a los otros términos, me queda
A11 C12 al cuadrado menos 2A1 C11 C12 más A22 C11 al cuadrado, todo por x1 al cuadrado. Saco factor común x1 al cuadrado y hago la operación esta. ¿Está claro hasta acá? Sí. Álgebra. Listo. Sí, sí. Entonces digo, ok, la forma cuadrática, ¿sí?, la puedo reexpresar, dado que tenía esa ligadura, esa restricción entre las variables x1 y x2, la puedo expresar de esta forma. Entonces, lo que digo es, ¿cuándo la forma cuadrática va a ser definida positiva y cuándo va a ser definida negativa? Esta forma cuadrática sujeta a la restricción lineal, esta forma cuadrática condicionada. ¿Cuándo va a ser esta forma definida positiva? ¿Qué tiene que pasar? Esto va a ser un número positivo o nulo, esto va a ser un número positivo o nulo. Para que esto sea positivo, ¿qué tiene que suceder? Esa sumatoria tiene que ser positiva. Exacto. Esto que está entre paréntesis tiene que ser positivo. Y negativo, esto tiene que ser negativo. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, pero si dijiste ahí que, por ejemplo, x1 puede tomar una forma nula. ¿Entendí bien? Digamos, x1 no debería ser 0 para analizar la forma cuadrática de esto. ¿Sí? Tendría que ser positivo, porque si fuese x1 fuese 0, ya no tiene sentido el planteo desde el origen, digamos. Claro, ¿no? por eso. Yo, si dije x1 que puede ser 0, me equivoqué. x1 es un número. Quise decir que esto nunca va a poder ser negativo, ¿sí? Va a ser positivo. Siempre. Ok. Esto va a ser siempre positivo, porque ese 1, 2 también va a ser un número positivo. Todo esto va a ser positivo. ¿Sí? Ok. Ok, entonces sigamos con el desarrollo este. Fíjate, bueno, ok, mira, bueno, vamos a ver si esto lo puedo expresar, si puedo expresarlo, puedo sacarlo de algún desarrollo matricial y de algún determinante, y del cálculo del determinante asociado. Entonces, fíjate, si yo armo una matriz A, que le pongo matriz A raya, o sea, la matriz de la forma cuadrática original, al cual le estoy poniendo una rayita arriba, y calculo ese determinante. La matriz original la escribo en el cuadrante inferior izquierdo, perdón, inferior derecho. La escribo en el cuadrante inferior derecho, A11, A12, A12, A22. Y por encima, ¿sí?, orlo, ¿sí? Orlo se dice, o adorno, esta matriz, con los coeficientes de la restricción lineal, C11, C12. Y en el cuadrante inferior izquierdo, transpongo este vector que puse como adorno, como orla de la matriz, lo escribo en forma traspuesta. Y en el cuadrante superior izquierdo, escribo en este caso un 0. ¿Estamos de acuerdo? Lo que hice fue escribir la matriz original, escribí los coeficientes asociados a las respectivas variables en la restricción lineal y los transpuse en su matriz inferior izquierda. ¿Está claro? Perdón, pero el 0, ¿de dónde sale? El 0 sale porque estoy poniendo acá un 0. ¿Eh? Que es una matriz que armás. Estoy armando una matriz y quiero ver a ver si esa matriz me lleva a lo mismo que escribí acá. ¿Sí? En el cuadrante, en general, en el cuadrante superior izquierdo, ¿sí?, va a haber una matriz nula. Como acá hay una única restricción, hay un 0 solo. ¿Estamos de acuerdo? Claro, pero estás diciendo que es el determinante de A y la matriz A ya la definiste arriba, tengo entendido, que es de donde salen los coeficientes A1, 1. No es el determinante de A, es el determinante de la matriz A orlada. La matriz A. El hessiano orlado, ¿no, profesor? ¿Eh? El que le hizo un hessiano orlado también. No, hessiano orlado todavía no. Cuando trabajemos con extremos libres, ahí va a aparecer el hessiano orlado. Pero por ahora estoy trabajando con una forma cuadrática con la cual no tengo ninguna. Para que sea hessiana tiene que haber una matriz de derivadas parciales segundas de una función, que esto no lo es. ¿Estamos? Después va a ser una aplicación de esto, pero no lo es por ahora. ¿Estamos? ¿Está claro para todos? ¿Cuál era la pregunta que me perdí? Me decían, ¿por qué pusiste el 0 acá? Porque lo construyo así, digamos. No hay, te dije, a ver, yo puedo expresar esto de alguna manera a partir de la matriz A. Bueno, dije, mira, vamos a hacer esto. Vamos a armar la matriz A orlada, pongo en el cuadrante inferior derecho la matriz A,
en el cuadrante superior derecho los coeficientes que acompañan la restricción lineal, en el inferior izquierdo este vector de coeficientes traspuesto, y en la submatriz que está en el cuadrante superior izquierdo, la matriz nula, que en este caso es un 0. ¿Estamos de acuerdo? Construcción ad hoc. ¿Sí? Ok, dale. No hay nada más, no estoy haciendo más que eso. Entonces, si hago el desarrollo de este determinante, opero y hago el desarrollo, llego a esta expresión. ¿Sí? Será 0 por esto, 0, esto por esto, que es lo que estoy escribiendo acá, C11, A12, C12, que es lo que estamos escribiendo acá, después esto por esto, que es lo que estoy escribiendo acá, esto por esto, que es lo que estoy escribiendo aquí, esto por esto 0, y esto por esto, que es lo que estoy escribiendo acá. ¿Estamos de acuerdo? El desarrollo de este determinante, ¿está? ¿Lo ven o no? Sí, sí. Bueno, entonces fíjate que el determinante de esta matriz orlada, ¿sí? Fíjate que yo lo puedo expresar como agrupo, le saco el signo negativo fuera y me queda esto que está aquí, ¿sí? Me queda, fíjate que cómo paso a esto. De esto paso diciendo, mira, acá tenés menos A11 C12 al cuadrado, que es lo que tenés acá, menos 2, fíjate, tengo uno acá y otro acá, ¿sí? Son lo mismo. 2, o sea, más 2 A12 C11 C12 C12 menos, ¿qué me queda? A22, esto es 1, 1, ¿no? A22 C11 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente agrupé esto y escribo esto. Ahora, si yo saco factor común menos 1, los signos me cambian acá adentro, que es lo que me aparece acá. ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Todos lo ven esto? Sí. Y si miro esto, y miro lo que está acá arriba, que era lo que me servía para analizar el signo de la forma, ¿no? ¿Qué diferencia tiene el determinante orlado de la matriz de la forma con respecto a lo que yo tengo acá arriba? A ver, eso lo he puesto de ese primer término y habíamos definido que para ser definida positiva, eso que está ahí tiene que ser también positivo. Ok. Entonces, si es definida positiva, eso positivo, tu determinante orlado va a ser negativo, porque es el opuesto de eso. Exactamente. ¿Entienden todos? ¿Cómo es tu nombre? Yusef. Yusef. ¿Entienden lo que dice Yusef? Sí. Me dice, mira, Sí, ok, sí. vos llegaste a la conclusión que el determinante orlado de la matriz tiene los mismos números que tiene esto, nada más que con los signos opuestos. Entonces, fíjate, puedes sacar el factor común en signo negativo y llegás a que esta expresión es lo mismo que esta, pero con el signo negativo, opuesta. Entonces, vos me decías, mira, para analizar el signo de la forma cuadrática, vos tenías que asegurarte, para que fuese definida positiva, que esto tiene que ser positivo. Pero si yo lo analizo a partir del determinante orlado, ¿qué conclusión llego? Si este determinante me da positivo, ¿qué significa? ¿Que esto cómo es? Negativo. O al revés, ¿no? Si el determinante me da positivo, ¿este número cómo sería? Negativo. Negativo, porque es el opuesto. ¿Estamos de acuerdo? Uno es el opuesto del otro. Fíjense que acá tengo el signo negativo que transforma esto en el opuesto de esto. ¿Lo ven o no? Sí, sí. Uno. El resto, ¿lo ve? Porque esto es clave. En lugar de hacer estos desarrollos, imaginará que esto lo hago para el caso de dos variables, que esto
en lugar de hacer esto, lo que nosotros vamos a analizar para estudiar el signo de la forma es precisamente estudiar el signo del determinante orlado de la matriz, o los signos de los determinantes orlados de la matriz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, me dijiste que para que la forma sea definida positiva, esto tiene que ser positivo. En cambio, si lo analizo a partir del determinante orlado, este determinante tendría que ser negativo para que esto fuese positivo, porque es el signo opuesto del uno del otro. ¿Estamos? Perfecto. ¿Sí? ¿Todos? Sí, sí. profe. Ok. Y Eduardo, tengo Dale. una duda. ¿La función que definimos ahí arriba siempre tiene que ser positiva? ¿Qué función? La de... O sea, el determinante opuesto, no, lo de arriba. Eso. Esto va a ser positivo si la forma es definida positiva. Va a ser negativo si la forma es definida negativa. ¿Estamos? Ok, pero puede tomar valores negativos. Sí, si la forma es definida negativa, esto va a ser negativo. ¿De acuerdo? Ah, perfecto. ¿Sí? O debe ser negativo, si no, la forma no sería definida negativa. ¿Estamos? Entonces, fíjate, ¿cuál es la historieta de esta? Entonces, para querés estudiar el signo de una forma cuadrática condicionada, dos variables, sujeto a una restricción, armate la matriz hessiana orlada, calculá su determinante y a base de esto vas a entender si la forma es definida positiva o negativa. Si este determinante es negativo, la forma es definida positiva. Si este determinante es positivo, la forma es definida negativa por lo opuesto del signo que aparece en este desarrollo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora vamos a generalizar nosotros, no vamos a demostrar. Entonces, supongamos que tu problema ahora es una forma cuadrática en la cual tenés n variables, es una forma cuadrática de n variables, sujeto a una restricción lineal, sujeta a una única restricción lineal. Entonces, ¿cómo vas a analizar el signo de esa forma cuadrática? Lo que vas a hacer es armarte la matriz hessiana orlada, ya dije hessiana, no, la matriz orlada, me confundí también yo, acá, la matriz orlada, en la cual escribo en el cuadrante inferior izquierdo la matriz A, inferior derecho, perdón, la matriz A, en el superior derecho el vector de constantes de la función de restricción lineal, traspuesto en el cuadrante inferior izquierdo y el 0. Entonces, acá, en el caso anterior, ¿cuántas variables teníamos? En el caso anterior, ¿cuántas variables había acá? ¿Cuáles eran las variables? 2. 2. X1 y X2, ¿no? En N, número de variables, 2. Y M, número de restricciones, ¿cuántas había? ¿Cuántas restricciones tiene este problema? 2. No, restricciones. Una. Una, ¿sí? Entonces, ¿cuántas condiciones tuve que establecer yo para analizar este problema? ¿Qué es lo que tuve que asegurarme? Solo una condición, ¿no? Que el determinante este, ¿sí?, fuese positivo si la forma era definida negativa, o negativo si la forma era definida positiva, ¿no? Sí. Entonces, fíjense cuántas condiciones analicé. Una. Entonces, por ahora, intuitivamente, parecería ser que si yo hago n menos m, va a ser el número de condiciones que yo voy a tener que analizar para el signo de la forma. N menos m, 2 menos 1. Si hubiese tenido 3 variables y una restricción, ¿cuántas condiciones tendría que haber analizado? 2. 2. 3 menos 1. ¿Sí? Entonces, a partir de esta intuición, porque no estamos demostrándolo, a partir de esta intuición, nosotros queremos ahora analizar el signo de esta forma de n variables sujeta a una única restricción lineal. Armé mi matriz orlada, la matriz a raya, mi matriz orlada, y entonces, ¿cuántos signos de menores principales dominantes voy a tener que analizar? Voy a empezar n menos m, o sea,
n menos 1. Eso es lo que yo voy a tener que analizar. Cantidad de menores principales dominantes que yo voy a tener que analizar. ¿Y cómo los analizo? ¿Desde dónde empiezo? Si yo lo planteo de esta manera, que es la manera que lo vamos a plantear nosotros, algunos lo orlan por debajo, ojo, nosotros estamos orlando por encima, se llama, estamos orlando la matriz, ¿sí? Por encima, y lo que vamos a hacer acá. Entonces, ¿cuántos menores principales? Esto es una matriz ¿de qué orden? N. N por N. Míralo bien. N más 1. N más 1 por N más 1. Sí, sí. ¿Sí? Tiene N más 1 filas y N más 1 columna. Y vos me dijiste que tenés que analizar N menos 1 menores principales. ¿Cuáles? Los últimos, los más grandes. Fíjate arriba. En el caso de arriba, que estuvimos analizando recién, vos tenías N, era 2, y acá tenías una restricción, o sea que era una matriz de 3 por 3. Y acá tenías una matriz, bueno, número de columna igual número de fila, 3 por 3. Entonces, analizaste un único menor principal. Entonces, ¿cuál era el menor principal? Fíjate, ¿cuál era el... Si vos mirás los coeficientes de la matriz de coeficientes de la forma cuadrática, ¿sí? ¿Cuál es el último que aparece acá? 2, ¿no? 2, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, habitualmente, la matriz orlada esta, al determinante de la matriz orlada esta, se le pone como nombre el determinante 2. Bueno, a ver, déjeme ver porque algunos escriben otro y no me acuerdo qué es lo que desarrollamos nosotros acá. A ver. Entonces. Sí. Entonces. Fíjate que yo analicé el determinante, que es un determinante de orden 3, ¿sí? Pero que tiene como último elemento de la matriz asociada a la forma el 2, 2. ¿Me siguen? Por eso lo llamamos A2. Esto es por conveniencia en lo que sigue, que son desarrollos más generales. Entonces, fíjate, este determinante, el único determinante que yo analizo cuando tengo una forma cuadrática sujeta a una única restricción lineal, una forma cuadrática de 2 variables sujeta a una única restricción lineal, es un determinante de orden 3, pero que yo llamo A2. 2 porque es el último elemento que está en la diagonal principal de la matriz de coeficientes de la forma. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Una cuestión de nomenclatura. Acá no hay nada, simplemente por conveniencia nos hacemos de esta manera. Entonces, fíjate, voy a tener que analizar n menos 1 menores principales de una matriz que tiene n más 1 filas y n más 1 columna. Para empezar, para analizar n menos 1 menores principales, el primero que voy a tener que analizar es el de orden 3. Y después todos hasta el de orden n más 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? Todos los determinantes, empezando por el de orden 3 hasta el de orden n más 1. Entonces ahí analizo n menos 1 determinantes principales. ¿Sí? No analizo el determinante de orden 2. Analizo el primero que analizo, el de orden 3, porque para llegar de 3 a n menos 1, perdón, de 3 a n más 1, voy a tener que analizar n menos 1 determinantes. ¿Me siguen lo que digo? O sea, siempre empezás como por el más grande, ¿no? No, siempre empiezo con el de orden 3, y me voy extendiendo hacia los más grandes. El último es el determinante de la matriz orlada completa. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Perfecto. Me muevo desde el más chiquito que tengo que analizar hacia abajo. Entonces, fíjate, voy a analizar, el primero que voy a analizar es el que llamé A2, o sea, el que tiene el A22 en la diagonal principal. El que voy a seguir es el A3, ¿sí? El que tiene el 3,3 en la diagonal principal. Y así sucesivamente hasta el último, ¿sí? que llamo a n, y es el que tiene en la diagonal principal a la posición nn de la matriz de coeficientes de la forma. ¿Estamos de acuerdo?
Fíjense que AN, lo que tienen que tener en claro es que estos numeritos que estoy poniendo acá, 2, 3, N, no es el orden del determinante. A2 no quiere decir que es un determinante de orden 2, es un determinante de orden 3. Lo que quiere decir es que tiene como último elemento de la diagonal principal el elemento 2, 2 de la forma. ¿Estamos de acuerdo? Ojo con este nombre, ¿sí? Que puede ser confuso, aunque es mucho más útil plantearlo así que ponerle el nombre del orden del determinante por lo que sigue. ¿Estamos de acuerdo? O sea que, Eduardo, cada uno de estos determinantes representa una restricción. No, la restricción es única. Yo planteé que había una única restricción. Dije, mi problema es maximizar, perdón, no maximizar nada todavía, analizar el signo de esta forma cuadrática sujeta a esta única restricción lineal. Entonces vos me decís, ok, para decir si esta forma cuadrática sujeta a esta restricción lineal es definida positiva o es definida negativa, ¿qué tenés que analizar? Tenés que analizar los signos de la matriz orlada. ¿Cómo orlaste la matriz? Como hiciste en el caso anterior. En el cuadrante inferior izquierdo, la matriz A, la matriz de coeficientes de la forma. En el superior, perdón, derecho, en el superior derecho, el vector C, C sub 1, 1, C sub 1, 2, C sub 1, N. En el inferior izquierdo, ese vector traspuesto. Y en el cuadrante superior izquierdo, en este caso un 0, la matriz nula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces decía, ok, una vez que armé esto, ¿qué es lo que tengo que analizar? Bueno, como tenés n variables y una única restricción, vas a tener que analizar n menos unas condiciones. ¿Cuáles? Voy a analizar n-1 menores principales o menores principales dominantes de esta matriz, ¿sí? Empezando ¿de cuál? Bueno, vos tenés que llegar, el último tiene que ser el que tiene como último elemento a ANN. Entonces tengo que empezar ¿de cuál? Desde el que tiene dados 2, porque si yo quiero analizar n-1 menores principales, lo que tengo que empezar es del lado 2, no tengo que empezar del A11, ¿sí? No de este, sino de orden 3. ¿Me siguen? Porque si yo empiezo del de orden 3, o sea, el que tiene el elemento 2, 2 acá, fíjate que tengo que llegar al n menos 2 más 1, voy a tener n menos 1 determinante que estoy analizando. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Sí, perfecto. Ok, entonces, si vos haces los análisis sucesivos de todo esto, ¿sí? Empezás con este y terminás con el determinante de la matriz orlada completa, ¿sí? Podemos demostrar, ¿sí? Que la forma cuadrática condicionada será definida positiva si y solo si todos los menores principales son negativos. ¿Se acuerdan que cuando teníamos una forma de dos variables y una restricción, en el caso anterior, tenía que ser negativo para que la forma sea definida positiva? Acá, cuando tengo más variables y una única restricción, todos los menores principales, los n-1 menores principales, tienen que tener el mismo signo negativo. ¿Estamos de acuerdo? Y para que la forma cuadrática sea definida negativa, los signos tienen que alternarse. En el caso anterior, cuando tenía dos variables y una restricción, tenía que ser positivo. Ahora, cuando tengo más de dos variables, entonces los signos se alternan. El primero es positivo, negativo, positivo, etc. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si tengo que analizar el signo de una forma cuadrática condicionada a una restricción lineal, una forma cuadrática de n variables sujeta a una única restricción lineal, voy a armar una matriz orlada que va a tener n más 1 filas y n más 1 columnas, y voy a tener que analizar n menos 1 menores principales, los últimos, ¿sí? ¿Sí? Los últimos quiero decir moviéndome desde arriba hacia abajo a lo largo de la dirección principal, de la diagonal principal, y esa forma va a ser definida positiva si todos los menores principales son negativos, y va a ser definida negativa si alternan su signo empezando por positivo. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, Sí, sí. entonces vamos al caso más general. Supongamos ahora que vos tenés n variables sujeta a m restricciones lineales, con una condición: n tiene que ser mayor que m. N tiene que ser mayor que m. Tiene que haber n menos m grados de libertad. Si esto no es posible, no sé, si las restricciones son más que el número de variables, estoy en un problema. A menos que sean restricciones redundantes, ¿no? Que sea la misma multiplicada por algún factor. Entonces,
Lo que yo puedo analizar es el signo de una forma cuadrática de n variables sujeta a m restricciones lineales con n mayor que m. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que hace? Muy bien. Tu forma cuadrática es la que habíamos visto recién arriba, es esta que está escrita acá, en términos de desarrollo analíticos, es lo que está puesto ahí. ¿Sí? Y las restricciones lineales, ¿qué son? Ahora no tenés una única, tenés m restricciones lineales. O sea, vas a tener la restricción 1, la restricción 2, la restricción m. Que matricialmente, ¿cómo lo podés escribir? Como una matriz de coeficiente de las restricciones por el vector x1, x2, xn, y eso tiene que ser igual al vector nulo. O sea, C11 por x1 más C12 por x2 más C1n por xn tiene que ser igual a 0. Y la otra restricción, C21 por x1 más C22 por x2 más C2n por xn igual a 0. Y así sucesivamente hasta la enésima restricción, que tendrás entonces Cm1x1 más M2x2 más Mn(xn) igual a 0. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, sí. Sí. Bien. Entonces tengo que armar, como siempre, la matriz orlada. ¿Y la matriz orlada cómo la armo? Partite la matriz. En el cuadrante inferior derecho vas a escribirte los coeficientes de la matriz asociados a la forma, ¿sí? A11, A12, etcétera. Esta es. En el superior derecho, escribite la matriz C, la matriz que actúa como coeficientes de las restricciones lineales, escribite la matriz C. En el inferior izquierdo, transponete esta matriz, y en el superior izquierdo, escribite la matriz nula. ¿Estamos? ¿Sí? Fíjate entonces que esto es una matriz de n más m filas, esto es n más m, escribirlo en un lado, esto es n más m, tenés n acá abajo más m acá arriba, tenés n más m fila, y acá tenés, vamos a escribirlo en orden así queda más lindo, m más n, y acá tenés m columnas, C sub 1, C sub 2, C sub m, más n columnas, 1 para acá. Entonces tenés una matriz de m más n por m más n. Fíjate, la submatriz que está en el cuadrante inferior derecho, que es la submatriz A, la matriz A, es una matriz de n por n. La matriz C, me dijiste que era una matriz de m filas por n columnas. Esta es C, m por n. Acá transpusiste la matriz C, ¿sí? O sea, la traspuesta de la matriz esta es una matriz, si esta era una matriz de m por n, esta es una matriz de n por m. N por m. Y acá arriba, fíjate que tenés m filas y m columnas, o sea que la matriz nula es de m por m. ¿Está? ¿Sí? Hola, ¿me escuchan? ¿Lo Sí, podría sí. repetir, Sí. profe? Sí. Cuando vos armaste esta matriz, armaste la matriz A, me dijiste que vas a tener como resultado una matriz de m filas, de m más n filas y m más n columna. ¿Por qué? Porque acá abajo, en el cuadrante inferior derecho, vas a escribir la matriz A. Y la matriz A es una matriz de n por n porque es la matriz asociada a una forma cuadrática de n variables, ¿no? Entonces es una matriz de n por n. El vector, que en realidad en este caso es un conjunto de vectores, una matriz de restricciones, es la matriz C. Como tengo m restricciones, tendré m filas, C1, C2, Cm, y por n columna, porque tengo n variables, ¿sí? Entonces es una matriz de m por n. Como acá abajo, en el cuadrante inferior izquierdo, vos lo que me dijiste es escribí la matriz C traspuesta, escribo la matriz C traspuesta, si acá tenía m filas y n columnas, la traspuesta tendrá obviamente n filas y m columnas, invierte fila por columna. ¿Y cómo completo acá? Acá tengo que completar una matriz nula. ¿Y cuál va a ser el orden de esa matriz nula? Y bueno, fíjate, ¿cuántas filas hay en esta parte? ¿Sí? Hay m filas, las asociadas a los C. ¿Cuántas columnas hay?
en esta parte. Hay m columnas asociadas a la C. Por lo tanto, esta matriz será una matriz de m por m. ¿Estamos de acuerdo? La matriz nula va a ser una matriz de m por m. ¿Está? Ahí va, sí. Gracias. Bueno, entonces, de nuevo, para analizar el signo de esta forma cuadrática de n variables sujeto a m restricciones, voy a tener que analizar n menos m menores principales. Si n, supongamos, fuese 5 variables, y m fuese 3, pongamos 3 restricciones, entonces yo voy a tener que analizar n menos m signos. Lo primero que tengo que determinar es cuántos signos voy a tener que analizar. 2. ¿Sí? Entonces, voy a tener que analizar n menos m menores principales. Y para que la forma cuadrática sea definida positiva, entonces tiene que todos los menores principales, los n menos m que yo voy a analizar, tienen que tener el mismo signo, ¿sí? El mismo signo que menos 1 a la m. Menos 1 a la m. Fíjense que esto es lo que da el signo de las formas cuadráticas condicionadas, definidas, positivas, cualquiera sea el número de restricciones. ¿Se acuerdan? Si nosotros teníamos una única restricción, decíamos que cuál debía ser el signo. Si teníamos que, iba a ser, para que sea definida positiva, iba a tener que analizar n menos 1 menores principales y qué signo iban a tener que tener todos. Para que sea definida positiva. Tenía que ser negativo. Negativo todos. Negativo. Sí. Pero ¿qué pasa si en lugar de tener una única restricción, de acuerdo a lo que digo acá, tengo 2 restricciones? ¿M cuánto valdría? Y ahí m estaría valiendo 2. 2. Entonces, ¿cómo tienen que ser los signos para que la forma sea definida positiva? Positivo, ¿no? Todos positivos. Bueno, no es muy difícil darse cuenta que si m es un número par, tienen que ser todos positivos, y si m es un número impar, tienen que ser todos negativos. ¿Estamos de acuerdo, no? O sea, dependiendo del número de restricciones que tiene la forma, ¿sí?, van a ser los signos de los menores principales. Todos tienen que tener el mismo signo, pero pueden ser o todo positivo o todo negativo, dependiendo de si m es impar, si es par o impar. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Lo ven? Pero nosotros lo vimos por el caso de una única restricción y vimos que tenía que ser negativo, porque m es igual a 1. Pero también fíjense que esto lo podemos mirar. Si no tuviese restricciones, m ¿cuánto valdría? 0. 0. Y menos 1 a la 0, ¿cuánto es? 1. Es positivo, ¿no? 1. Positivo. Perfecto. Sí, positivo. Fíjate entonces que sabiendo solamente esto, podés saber cuándo, bueno, ahora vamos a ver cuándo es negativa, ¿no? Pero recordando solamente este dato, me puedo analizar cuándo una forma es definida positiva siempre, ¿sí? No tengo que acordarme, no, obviamente, si vos pretendés memorizar, para si hay una restricción, cómo es el signo, si hay 2, si hay 3, si hay 4, te volvés loco. Simplemente sabiendo eso, vas a poder analizar cualquier signo de la forma. Pero antes, veamos cuándo la forma cuadrática era definida negativa o será definida negativa. De nuevo, voy a analizar los n menos m menores principales, n menos m menores principales. Y para que sea la forma sea definida negativa, los signos tienen que alternar. Para que sea definida positiva, todos el mismo signo. Para que sea negativa, los signos tienen que alternar. Empezando el primero de ellos con el signo de menos 1 a la m más 1. Con el signo de menos 1 a la m más 1. ¿Y cuál es el primer menor principal dominante que yo voy a analizar? Y voy a analizar al que llamo m más 1 acá, ¿sí? M más 1. Si tengo una restricción, empiezo por el menor principal dominante 2. Si tengo 3, será 4 acá, etc. ¿Me siguen? Recuerden que esto está relacionado con el nombre de lo que tengo en la diagonal principal de la matriz A, no lo que está acá arriba. ¿Estamos? No tiene nada que ver con el orden del determinante que voy a analizar, sino simplemente con el nombre. ¿Me siguen? De nuevo, entonces, la forma cuadrática es definida positiva si todos los menores principales dominantes tienen el mismo signo. ¿Cuál signo? El de menos 1 a la m.
La forma será definida negativa si todos los menores principales alternan su signo. ¿Empezando de qué signo? Del de menos 1 a la m más 1. Menos 1 a la m más 1. ¿Sí? Entonces, de nuevo, fíjate que, como les decía hoy, sabiendo solo que para formas cuadráticas definidas positivas, ¿sí?, esto debe cumplirse, y sabiendo que para las formas cuadráticas definidas negativas los signos deben alternarse, y alternarse a partir de ¿qué? De esto mismo, en la cual le sumo un 1 en el exponente, m más 1. Entonces, puedo analizar el signo de cualquier forma. ¿Está claro? Eduardo, yo me Sí. perdí un poco. ¿Qué determinante abarcaría el m más 1? El Vamos a ver. AM. Creo que abajo tengo un ejemplo para que lo vean más claro, para que no se confundan con los no. El determinante m más 1, suponete que vos tenés dos restricciones, bueno, una restricción, empezarías a analizarlo a partir de acá. Sería el determinante m más 1 que te da 1 más 1, 2. O sea, es el que tiene en la diagonal principal el A2, 2. ¿Estamos de acuerdo? M más 1. El nombre que yo le estoy dando a los determinantes tiene que ver con los elementos que están en la diagonal principal de la matriz A, que en esta matriz es la submatriz que está en el cuadrante inferior derecho. ¿Está? El determinante este sería el primero que voy a analizar si m es igual a 1. ¿Me seguís? Sí. ¿Sí? ¿Y el determinante n menos m? El último determinante, ¿cuál va a ser? El del último determinante va a ser, no se va a llamar n menos m, sino que se va a llamar an. Y el determinante an, ¿cuál va a ser? El que tenga como último El completo. elemento este. Y fíjate que es el enésimo menos emésimo determinante que voy a analizar, porque empecé del 2, 2 y llegué hasta el n. O sea que analicé del 2, 2 hasta el n, analicé n menos m, bueno, en este caso n menos un determinante. ¿Estamos? Porque tenía una única restricción. Ok. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok, gracias. Ok. A ver, unas conclusiones que escribimos acá. Obsérvese que se analizan los signos de los últimos n menos m menores principales dominantes de la matriz orlada. Últimos n menos m determinantes de la matriz orlada. Si denominamos A sub h, convenimos, una convención, si denominamos A sub h al menor principal dominante que contiene el elemento AHH, o sea, el elemento que está en la diagonal principal de la matriz de coeficientes de la forma en la posición H, AHH, comenzamos a calcular el menor principal, comenzamos a calcular el menor principal, o desde el menor principal a m más 1. Si adopto esta convención, si llamo AH el que tiene como último elemento la HH, entonces voy a empezar a calcular, ¿sí?, el menor a partir del menor principal que sea m más 1. Si hay una restricción, empiezo del 2, 2, si hay dos restricciones del 3, 3, si empiezo del A3, 3 digo, ¿no? Si hay tres restricciones del 4, 4. ¿Estamos de acuerdo? Y las condiciones necesarias y suficientes son generales y aplicables al caso de que no haya ninguna restricción, como les mencionaba, les mencionaba recién. Y para el caso en el que haya una única condición como el que analizamos. O sea, son condiciones generales y aplicables siempre. A ver, vamos a un ejemplo. Suponete que te dan esta forma cuadrática. Te dan esta forma cuadrática, ¿sí? 4x1 al cuadrado menos 2x1x2 más 2x1x4 más x2 al cuadrado más 4x2x3 más 3x3 al cuadrado más 2x3x4 más x4 al cuadrado. Te dan esta forma cuadrática y te dice, a ver, analiza el signo de esta forma cuadrática sujeta a estas restricciones. x1 menos x2 más 2x4 es igual a 0 y x2 menos 2x3 es igual a 0. Una forma cuadrática sujeta a dos restricciones lineales. ¿Cuántas variables tenemos? Tenemos x1, x2, x3, x4. N igual 4. ¿Está escrito? Sí, está escrito. N igual a 4. ¿Y cuántas restricciones tenemos? ¿Cuántas restricciones tenemos? 2. 2. M igual 2. En algún lado tiene que estar. M igual 2. Entonces, si yo quiero estudiar el signo de esta forma cuadrática, 4 variables sujeto a dos restricciones,
los signos de cuántos menores principales dominantes voy a tener que analizar. 2. 2. 2, n igual 4, m igual 2. Entonces yo tengo que analizar siempre los signos de n menos m, menores principales dominantes. Entonces de 4 menos 2, 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el primero que yo voy a analizar? Voy a analizar, ¿cómo se va a llamar el primero que yo voy a analizar? A2. No, A3. A3. Exacto. Fíjate cómo lo llamábamos acá. Lo llamábamos m más 1. ¿Sí? Entonces voy a tener que el primero que voy a analizar, m es 2, o sea, el primero que voy a analizar es el A3. ¿Y cuál va a ser el otro? El A4. Y con eso agoté todos los menores principales cuyos signos tengo que analizar. Los últimos, los más grandes. El A3 y el A4. Tengo que analizar 2. No necesito analizar el A2. Es más, no tengo que analizar el A2. Porque si analizase el A2, ¿cuántos menores principales estaría analizando? ¿Cuántos signos de los menores principales? 3. ¿Y cuántos me dice que tenía que analizar? 2. ¿Y cuáles? Los últimos. Entonces, fíjate que a esto lo llamo, esto es el M más 1. M más 1. M es 2 en este caso. ¿Sí? 2 más 1, empiezo con el A3. Ojo que el A3, de nuevo, no es un determinante de 3 por 3. Es el determinante que incluye como último elemento en su diagonal principal el elemento A33 de la matriz de coeficientes de la forma. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces armate la matriz A orlada. Fíjate, te armás la matriz A orlada. Entonces, la matriz A orlada, esta es la matriz A. ¿Sí? Esta es tu matriz A. Fíjate, a ver, ¿cómo armaste la matriz A? Vamos a escribirla acá. ¿Cómo armaste la matriz A? Acá. Es una forma cuadrática, ¿no? Esto lo puedo escribir como X es igual X traspuesta, o sea, el vector X1, X2, Xn, fila, por la matriz A, por el vector X1, X2, X3, X4, columna. ¿Estamos de acuerdo? Y la matriz A, ¿cuáles son sus coeficientes? A X1, acá pongo X1, X1, X2, X2, X3, X3, X4, X4, ¿no? ¿Cuál es el coeficiente que acompaña X1, X1? O sea, X1 al cuadrado. 4. 4. X1, X2, ¿dónde tenemos? ¿Tenemos X1, X2? Sí, tenemos esto. Entonces, ¿acá cuánto pongo? Menos 2. ¿Cuánto pongo? Recuerden que esto lo tengo que distribuir entre la posición 1, 2 y 2, 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esto? Dividirlo por 2. Dividirlo por 2. Entonces, el coeficiente que va acá es menos, ojo con eso, menos 1. 1, 3, ¿está en algún lado? 1, 3 no hay, ¿no? No. Miren ustedes, pues por ahí me pierdo. 1, 3 no hay, entonces hay 0. Y el 1, 4, ¿cuánto tenemos? El 1, 4, ¿hay? Sí. Sí, el 2, o sea, te va a quedar 1. 1 acá, listo. Bueno, si querés completemos primero la diagonal principal, que es más fácil, después hacemos por simetría y completamos. El X2, ¿cuál es el coeficiente que acompaña X2? 1. X2 al cuadrado, digo, ¿no? 1. Entonces acá tendremos un 1 porque acompaña X2 al cuadrado. Y a X3 al cuadrado, 3. Y a X4 al cuadrado, 1 también, ¿no? 1. Vale. Entonces, ¿cuál es el...? Acá voy a tener un menos 1 porque es simétrica la matriz, ¿sí? Y obviamente en la posición 1, 2 y 2, 1 tiene el mismo número. 1, 2 y 2, 1 tiene el mismo número, por eso dividí por 2. El 1, 3 y el 3, 1, 1, 3 y 3, 1 tienen que tener el mismo número, 0, efectivamente, porque no hay 3, 1 ni hay ni 1, 3, obviamente. Y el 1, 4 o 4, 1 tiene que ser el mismo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Bueno. Sí. Ahora tengo el 2, 3. 2, 3. ¿Hay 2, 3 en algún lado? 2, 3. Sí, acá. Entonces, 2, 3. Sí, 4. ¿Cuánto pongo acá? 2. 2. Perfecto. ¿Y en el 3, 4 hay algo? Sí. ¿Cuánto pongo acá? No, perdón, en el 2, 3 y 2, 4. ¿Hay alguien? No, 2, 4 no hay nada, ¿no? No. No. 0. Entonces tenemos que completar esto acá. El
2, 3 y el 3, 2 tiene el mismo número, 0. Y el 2, 4 y el 4, 2 tiene el mismo número, 0. Y me queda por completar esto que está acá. Entonces, ¿qué me queda? Me queda la posición 3, 4. 3, 4, ¿hay 3, 4? Sí, esto que está acá, Sí, ¿no? 2. O sea, 2, o sea, 1, 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Entienden todos esto? Ojo cuando arman la matriz de coeficientes de a partir del desarrollo analítico. Recuerden que los productos cruzados, a menos que aparezcan 2 veces, digamos, ¿no? En cuyo caso súmenlos todos, pero sí, cuando una vez que están consolidados los productos cruzados, x1, x2 o x2, x1, en un número, ese número lo tengo que dividir por 2 para asignarlos en las 2 posiciones posibles. ¿Estamos? Profe, se Sí. divide por 2, ahí fue donde me perdí. ¿Se divide por 2 por qué? ¿A dónde? Tipo, aquí, por ejemplo, daba menos 2, x1, x2, eso lo ¿Por qué? dividido por 2. ¿Por qué? Porque tengo que, este coeficiente acompaña a x1, x2 o también acompañaría a x2, x1. O sea, la posición 1, 2 y la posición 2, 1. Y como yo quiero que sea simétrico, la matriz, este 2 lo tengo que dividir por 2. Menos 2 dividido 2, menos 1, menos 1. 1 asignarlo a cada posición. Porque si yo asignase acá Ok. menos 2 y menos 2, acá me aparecería menos 4. ¿Estamos de acuerdo? Claro, claro. ¿Está claro para todos? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe, sí. quedó Sí, claro. sí. Ok, bien. Entonces, esta es la matriz, si copié bien los numeritos y escribirme bien allá, esta es la matriz A. ¿Estamos? Ahora tengo que orlar arriba por la matriz C. ¿Y la matriz C cuál sería? ¿Cómo puedo escribir esto? Esto lo puedes escribir como. Puedo borrar esto, borro acá para no. Esto está. Ok. Entonces, ¿cómo quedaría la matriz expresada en términos matriciales estas restricciones? Fíjate que vos estas restricciones las podés escribir como una matriz C de 2 filas, M filas 2, filas 2 por 4, que multiplicado por el vector x1, x2, x3, x4, 4 por 1, vector columna, es igual al vector columna 0, 0, 2 por 1. ¿Estamos? ¿Me siguen? Entonces, ¿qué perfecto. coeficientes acompañan acá? ¿Cómo armo la matriz C? En la primera restricción, primera fila voy a poner los coeficientes de la primera restricción. A x1, ¿qué número lo acompaña? 1. 1. A x2, ¿qué número lo acompaña? Menos 1. Perfecto. A x3, ¿qué número lo acompaña? 0. 0, no está. x4, ¿qué número lo acompaña? 2, ¿no? 2. Perfecto. En la segunda restricción, ¿qué tengo? 0. Perfecto. 1 menos 2, 0. Menos 2, 0. Listo. Esta es la manera en que escribí, esta es mi matriz C. Esta es mi matriz C. Bueno, orlar la matriz A, ¿sí? Que es de 4 por 4, con la matriz C, que es de 2 filas y 4 columnas, que es lo que estoy haciendo acá. 1 menos 1, 0, 2, 0, 1, menos 2. Espera que voy a borrar esto para que se nos ensucia. ¿Estamos? Bueno, que escribite la misma matriz en el cuadrante inferior izquierdo, pero traspuesta, que es lo que estoy escribiendo acá. Traspuse una matriz de 2 por 4, ahora una matriz de 4 por 2. ¿Estamos de acuerdo? Y completate en el cuadrante superior izquierdo con la matriz nula, que en este caso tiene que ser de M por M, o sea, de 2 por 2, 2 restricciones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces ya te armaste la matriz orlada. Me dijiste que n era igual a 4, m era igual a 2. ¿Cuántas restricciones tenés que analizar? ¿Cuántas menores principales tenés que analizar? 2. 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por cuál empiezo? Por el m más 1. ¿Y cuál es el m más 1? El que tiene en la diagonal principal
¿sí? De la matriz A, el elemento m más 1, o sea, 2 más 1, 3, el elemento 3, 3. Empiezo por el menor principal, cuyo último elemento es el que corresponde a la posición 3, 3, ¿sí? Posición 3, 3, y que es un determinante, en este caso, de orden 5. ¿Estamos? Ese es el primero que voy a analizar, el AM más 1, el de orden 3, que es este que está marcadito en verde. Te entretenés un ratito y llegás a que el número, esto es 23, es positivo. Analiza ahora ¿cuál es el otro que tenés que analizar? Tenés que analizar el último, que es el que tiene como elemento principal el AN, la posición enésima en la matriz de coeficientes de la forma, o sea, la posición 4, 4. Que yo llamo el determinante, que llamo 4, que es todo el determinante que está marcado en azul. ¿Estamos de acuerdo? Los dos últimos menores principales dominantes. Hacete el ejercicio, hacete la cuentita, y eso te da 218. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Lo que estoy analizando, forma cuadrática, 4 variables, 2 restricciones, voy a tener que analizar los signos de 2, n menos m, menores principales dominantes. ¿Cuáles? Los últimos. ¿Cuál va a ser el primero? El que llamo por convención A3, o sea, el que tiene como último elemento en la diagonal principal de la matriz de coeficientes de la forma cuadrática, o sea, la submatriz que está en el cuadrante inferior derecho, la posición 3, 3, o sea, el determinante que llamo A3. Y el último, el determinante AN, o sea, el determinante que tiene como último elemento el 4, 4, el A4. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Los signos cómo son? Son los dos positivos. Ok, son el mismo signo. Si son el mismo signo, es candidata a ser una forma cuadrática positiva, definida positiva. Siempre y cuando los signos sean los que corresponden al caso en el que yo tengo m restricciones. Tengo m restricciones. ¿Cuántas restricciones tengo? 2. ¿Cómo debería ser el signo para que esa forma sea definida positiva? Todos iguales, cosa que se cumple, pero los signos tienen que ser igual al signo de menos 1 a la m. Menos 1 a la m. M, ¿cuánto vale? 2. Menos 1 al cuadrado, 2. Perdón, menos 1 al cuadrado, 1. 1 es positivo. Entonces, efectivamente, esta es una forma cuadrática definida positiva. Cuadrática condicionada, ¿no? Definida positiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió sí. lo que hice? Sí, sí. Sí, sí. Ok. Bueno, fíjense que esto no es difícil, simplemente es tener en claro sobre todas las convenciones de cómo llamo las cosas, porque si yo entiendo cómo llamo las cosas es mucho más fácil visualizarlo. Ok, vamos a ver entonces, vamos a empezar con extremos condicionados. Vamos a trabajar entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué hora es? Y 40. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Extremos condicionados. Para hacerlo, analizarlo para una función z, que es una función de dos variables, que va a ser mi función objetivo, la función que yo quiero extremar, sujeta a una restricción, a una condición de vínculo, condición de ligadura, restricción, como quieran llamar, que es una función g de x1 y x2, que es igual a una constante. O sea, lo que yo quiero es maximizar o minimizar, dependerá del caso, esta función z sujeta a esta condición. Generalmente vamos a escribir nosotros, por ejemplo, si quiero maximizar sobre, ¿qué variables? X1 y X2, habitualmente se escribe de esta forma, la función z, función objetivo del problema, después vamos a precisarla más cuando vemos programación, X1, X2, sujeto a que g de X1, X2 igual a 0. La manera que se denota, que se escribe un problema de optimización clásica. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Determinar los máximos, acá escribí máximo, pero podría ser perfectamente minimizar, ¿no? Dependerá de la naturaleza del problema. Maximizar o minimizar una función z sujeta a una restricción lineal. Y en este caso es una función de dos variables y una única restricción de dos variables también.
Ok, vamos a asumir que las funciones, para poder hacer esto, que las funciones z y las funciones g son funciones continuas que admiten derivadas parciales continuas en el entorno del punto en el cual se maximizan o se minimizan. ¿Sí? Entonces, la hipótesis que tenemos que asumir es que existe continuidad en la función, en sus derivadas parciales, en un entorno de ese punto. Y además vamos a asumir, por ejemplo, que la derivada de la función g respecto de x2 es distinta de 0 en el punto p sub 0, en el punto que estoy buscando como punto estacionario. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me garantiza eso? Lo que me está garantizando eso es que yo puedo escribir a x2 como función de x1. ¿Sí? Lo que me estoy garantizando acá es que esta función define implícitamente a la variable x2, ¿se acuerdan? Funciones implícitas, como función de la variable x1, si se cumple esta condición. Es condición suficiente, no necesaria, podría no cumplirse y también serlo, pero para nosotros, para nuestro problema, es importante, en nuestro problema se cumple en general, que esta función es una función continua y que admite derivadas parciales continuas, por lo tanto está x2 definido implícitamente en función de x1. Ok, entonces sigamos con la notación que nosotros vamos a utilizar, simple, para no tener problemas. En lugar de escribir la derivada de g respecto de x2 valuada en el punto x0 y 0, por ejemplo, no voy a escribir todo este choclo, voy a escribir g2, se asume que la derivada de la función x1, de la función de variables x1 y x2 respecto de la variable 2, o sea, la derivada de la función g respecto de x2, y entre paréntesis voy a poner x1, 0 y x2, 0, o sea que está evaluada esa función en el punto x1, 0, x2, 0. En lugar de escribir todo esto, escribimos esto. ¿Está? Una convención respecto de la notación que habitualmente se utiliza. Bueno, entonces acá lo que les acabo de decir, ¿sí? Si asumo esas hipótesis de continuidad de la función y sus derivadas parciales y que no se anula la derivada respecto de g respecto de x2, entonces puedo escribir x2 en función de la variable x1, que esta expresión es la expresión explícita, que la reemplazo acá y satisface idénticamente la ecuación. Bueno, lo que estuvimos viendo cuando vimos funciones implícitas, o repasando, porque ustedes ya deberían haber visto. Entonces, para que haya un extremo de la función f, el punto que estoy buscando, x1, 0 y x2, 0, ¿qué debe verificarse? Debe verificarse que el diferencial de z sea igual a 0, como vimos en el caso del extremo libre, y que además tampoco varíe g, la diferencial de g sea igual a 0. Por lo tanto, podemos plantear el sistema, ¿sí? Puedo diferenciar totalmente la función objetivo, cuya diferencial total existe, porque asumí que la función es continua y admite derivadas parciales continuas en un entorno del punto. Entonces puedo escribir derivada diferencial z es igual a f1 diferencial x1 más f2 diferencial x2. Y esto tiene que ser igual a 0. Y además, g1 diferencial x1 más g2 diferencial x2, que es el diferencial de g, esto por la condición, estamos escribiendo que esto es igual a 0 en nuestra restricción, es igual a c, es igual a una constante en nuestro planteo, cuando diferencio en primer miembro y diferencio en el segundo, va a ser el diferencial de una constante va a ser igual a 0, y esto va a ser para todo x, se va a satisfacer para todo x1, x2 del entorno, porque estoy diciendo que x2 es función implícita de la variable x1, con lo cual tengo derecho a escribir esto que estoy escribiendo acá, diferencial g diferencial x1 más g diferencial x2 igual a 0. Fíjate entonces que la condición necesaria para la existencia de un máximo, un mínimo de un extremo es que el diferencial z se anule, o sea que no varíen el valor de la función en un entorno del punto, ¿sí? Y que diferencia en el punto, digamos, y diferencial g sea igual a 0. Entonces, fíjate que de la ecuación 2, yo puedo despejar diferencial x2. Si yo despejo diferencial x2 de la ecuación 2, entonces puedo reemplazar eso en la ecuación 1. ¿Sí? Donde dice diferencial x2, reemplazo por lo que escribí acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro para todos? Sí, sí. Okay. Sí, sí. Entonces, eso es lo que hago, reemplazarlo ahí en la ecuación 1. Y llego a esta expresión. Entonces, haciendo simplemente pasaje de término, ¿sí? Me queda
F1 diferencial x1 igual a F2 diferencial x2. ¿Por qué me queda negativo? Acá hay algo que está mal, a ver. No, estoy pasando al segundo término, al segundo miembro. Esto lo paso al segundo miembro, me queda positivo, ¿sí? Por lo tanto, fíjate que esto como diferencial x1 es distinto de 0, lo puedo cancelar. Por lo tanto, para que la condición necesaria para la existencia de un extremo, en este caso que tengo una función de dos variables sujeta a una restricción de dos variables también, entonces es que F1 sea igual a F2 por G1 dividido G2, o lo puedo plantear de otra manera, que F1 dividido F2 tiene que ser igual a G1 dividido G2. O sea, el cociente de la derivada parcial respecto de x1 y respecto de x2 de la función objetivo tiene que ser igual a los cocientes, al cociente de la derivada parcial de la función de restricción respecto de x1 dividido la derivada de la función de restricción respecto de x2. ¿Estamos? Sí. Sí, sí. Otra forma que muchas veces también se plantea, que es lo mismo, ¿no? Obviamente es F1 dividido G1 igual a F2 dividido G2. Hay una relación de proporcionalidad, eso es lo que estoy diciendo. Ok, bueno. Entonces, las condiciones necesarias para que exista un extremo es que se verifique esto, y obviamente que se satisfaga la restricción. En x1, x2 se satisfaga la restricción, pues por eso estoy escribiendo esas dos condiciones. Entonces, ahora, esa es la condición de primer orden. Condición para la existencia de un extremo. Condición necesaria para la existencia de un extremo, de un punto crítico. ¿Cuáles son las condiciones suficientes o de segundo orden? Condición suficiente o de segundo orden. Para analizar la condición suficiente de segundo orden, tenemos que analizar el diferencial segundo de z. Y el diferencial segundo de z, ¿a qué es igual? El diferencial segundo de z es igual al diferencial del diferencial de z, ¿sí? Y el diferencial del diferencial de z, ¿sí? El diferencial del diferencial de z, por definición del diferencial, ¿a qué es igual? Es igual a la derivada respecto de x1 de la función, que en este caso es diferencial z, por diferencial x1, más la derivada respecto de la otra variable, o sea, la derivada parcial, respecto de x2, ¿de quién? De la función. ¿Y cuál es la función? Diferencial z. La estoy llamando a la función diferencial z, por diferencial x2. ¿Está claro hasta acá? Esta es aplicar la definición de diferencial ¿a qué? A mi función. Mi función es f. Ahora mi función es diferencial z, por eso escribo esto. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Sí? ¿Está claro para todos? Sí, sí. Ok, bueno, entonces tenemos que empezar a operar sobre esto. Diferencial z, ¿qué me dijiste que era? Diferencial z lo calculaste arriba, y diferencial z me dijiste que era f1 diferencial x1 más f2 diferencial x2. Esto es diferencial z. En el extremo es igual a 0, pero por la definición de diferencial z es esta, ¿estamos de acuerdo? Entonces, donde dice diferencial z acá, yo reemplazo por f1 diferencial x1 más f2 diferencial x2. ¿Estamos? Lo mismo acá. Acá dice diferencial z, vuelvo a reemplazar eso. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Ok. Sigamos entonces. Ahora estoy calculando la derivada de esta suma de funciones, por el primer término, respecto de x1, multiplicado por diferencial x1. Vamos a ver entonces qué es esto. La derivada de esta función respecto de x1 es la derivada de la primera función respecto de x1 más la derivada de la segunda función respecto de x1. Pero cuando derivo esta función respecto de x1, ¿qué es? Es la derivada del primer término, del primer factor, f11, diferencial x1, más debería ser la derivada del segundo factor por f1. Pero la derivada del segundo factor, diferencial x1, es una constante, porque vos la pusiste, una constante que vos fijás en cada caso. Fíjate que vos me escribiste que el diferencial de x2 era una función que dependía de x1, y x1, el valor de x2 dependerá de cada valor que le fije.
eventualmente x1, pero por lo tanto, como depende de este valor, diferencial x2 es función del diferencial de x1, pero el diferencial de x1 es un numerito que voy poniendo en cada caso, a partir del cual determino el valor del diferencial de x2. ¿Me siguen? Sí. Ok, entonces el diferencial de x1 lo trato como una constante. Entonces fíjate que cuando hago la derivada del segundo, acuérdense que la derivada si yo calculo la derivada de un producto de funciones de f por g respecto de una variable, pongamos respecto de x1, ¿a qué es igual? Es igual a la derivada respecto de x1 de f multiplicada por g más la derivada respecto de x2 de x1 de g por f, ¿no? Por producto. ¿Estamos de acuerdo? La derivada del producto de funciones. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí. Ok. Entonces lo que estoy haciendo acá de nuevo. Derivo esta primera función. Esto o lo trato como una constante, en cuyo caso me olvido, hago simplemente la derivada de f1 respecto de x1, que es f1,1, multiplicado por esa constante, o también puedo hacerlo como aplicando esto, sabiendo que esto es una constante y por lo tanto esto se anula. Con lo cual, por la derivada respecto de x1 de esta primera función, me queda esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estoy calculando esto. Es eso que está ahí. Ahora voy a calcular esto. La derivada de esto que está acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, Bueno, perfecto. quiero calcular esa derivada. La derivada esa, ¿a qué es igual? Mirá, ahora vos tenés f2 es una función de x1 y x2. Y diferencial x2 es una función que depende de, fíjate que depende de x1 y x2. Por lo tanto, fíjate que, de nuevo, esto tenés que prestar atención. Diferencial x2, ¿de qué depende? De g1 y g2. ¿Sí? ¿Y g1 y g2 de qué dependen? ¿De qué variables son? Dependen G1 y g2. De X1 y X2. X1 y X2, porque me dijiste que tu problema es este. Me dijiste que G depende de X1 y X2. Entonces, cuando la derive respecto de X1, me va a quedar una función de X1 y X2 en general. Y cuando la derive respecto de X2, me va a quedar una función en general de X1 y X2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Entiende lo que estoy hablando? Sí. Entonces, Sí, fíjate sí. que diferencial de x2 es una función de qué variable. Es una función que depende de x1 y x2, porque g1 y g2 dependen de x1 y x2, y depende de diferencial x1. O sea, diferencial x2 es una función de x1, de x2 y de diferencial x1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, cuando derivo acá, vuelvo sobre esto, cuando derivo acá, ahora quiero calcular la derivada respecto de x1 de este producto. Este es un producto, f2 depende de x1 y x2, y diferencial x2 me dijiste que depende a través de g de x1 y de x2 y de diferencial x1. Con lo cual, cuando derivo respecto de x1 tendré la derivada del primero, f2,1, ¿sí? La derivada de f2 respecto de x1, f2,1 por el segundo sin derivar, diferencial x2 sin derivar, más el primero, f2, por la derivada de diferencial de x2 respecto de x1, por la derivada de diferencial x2 respecto de x1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Así es. Todo esto multiplicado por el diferencial x1 que tengo acá afuera. ¿Estamos? ¿Lo ven todos? Bueno, vayamos al segundo caso. Al segundo, ahora tengo que hacer la derivada respecto de x2. Entonces tengo la derivada de f1 respecto de x2, ¿a qué va a ser? La derivada de esto, ahora voy a derivar primero esto respecto de x2. La derivada de esto respecto de x2, ¿a qué va a ser igual?
A la función primero derivada en 1, después derivada en 2 por diferencial de x1. Ok, perfecto, porque la diferencia de x1 es una constante. Y esto, respecto de la derivada de este producto respecto de la variable x2, ¿a qué va a ser igual? Y ahí sería la función primero derivada respecto a x2, nuevamente derivada respecto a x2, por Ujú. diferencial x2, más la derivada del diferencial x2 respecto a respecto a x2 por la función 2. Ok. Función. Lo que escribimos acá y lo que escribimos acá. ¿Está claro para todos? ¿Quién habló? Agustín. Agustín. ¿Está claro lo que dijo Agustín para todos? Sí, sí. Estoy derivando esta función, que cada una de estas funciones, f2 y la que llamo diferencial x2, son funciones de x1 y x2 respecto de la variable x2. Por lo tanto, tengo que derivar la primera respecto de x2, f2, 2, por la segunda sin derivar, diferencial x2, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda respecto de x2, o sea, la derivada de diferencial x2 respecto a x2. Todo ese corchete multiplicado por el x2 que tengo acá. Ok, vamos a borrar todo esto para no ensuciarlo. Entonces llegamos hasta acá. Vamos un pasito más. Entonces lo que voy a hacer ahora es simplemente hacer distributiva de este corchete respecto a diferencial x1 y de este corchete respecto a diferencial x2, y lo que tengo es f1,1 diferencial x1 por diferencial x1 al cuadrado. f1,1 por diferencial x1 al cuadrado. f2,1 por diferencial x2 es f2,1 diferencial x1. F2 por la derivada de diferencial x2 respecto de x1, diferencial por diferencial x1, lo que me queda acá. Lo mismo en el segundo corchete, f1,2 diferencial x1 por diferencial x2, f1,2 diferencial x1 diferencial x2, f2,1 diferencial x2 por diferencial x2, f2,2 diferencial 2 elevado al cuadrado, f2 derivada de diferencial x2 respecto de x2 por diferencial x2, eso. Conclusión. Si suponemos que se cumplen las hipótesis del teorema de Schwartz, ¿sí? Que las funciones fuesen continuas, lo tenían acá atrás, lo hemos escrito en algún lado. Por ejemplo, si se cumpliesen en algún caso las hipótesis del teorema de Schwartz, no me acuerdo dónde la tengo. No sé dónde estaban. Hoy se las mostré, ¿no? No me acuerdo dónde las tenía. En el otro estaba. Sí, creo que estaba en el otro. Acá está. Teorema de Schwartz para una función de dos variables, ¿sí? Si z es una función de dos variables, x e y, si las derivadas parciales, primeras, de f respecto de x respecto de y, la derivada parcial de f de segunda, de f respecto de x y una vez y respecto de y la segunda, existen en un entorno de un punto, y fxy, ¿sí? Fxy, o sea, la derivada de la función x, una vez respecto de x, una vez respecto de y, es una función continua en P, entonces se puede demostrar que existe la parcial cruzada y x y que ambas son iguales. Eso es lo que nos dice el teorema de Schwartz, que más se utiliza. Y los otros que les mencioné dicen cosas parecidas, del estilo. No importa demasiado aquí en este momento. Vamos a la otra hoja. Entonces, si se cumplen las hipótesis del teorema de Schwartz, ¿qué puedo hacer yo? Decir, diferencial x2, diferencial x1 es lo mismo que decir diferencial x1, diferencial x2, porque son números. F2,1 es igual a F1,2 porque se cumplen las hipótesis del teorema de Schwartz, entonces fíjate que yo puedo escribir F1, puedo escribir F1,1 diferencial x1 al cuadrado, lo escribo lo mismo. Esto y esto lo agrupo y digo que son dos veces F1,2 diferencial x1 diferencial x2. Siempre, esto es válido siempre y cuando F2,1 sea igual a F1,2. O sea, si se cumplan las hipótesis de alguno de los teoremas, por ejemplo el de Schwartz. Después tengo F2,2 diferencial x2 al cuadrado.
F2, diferencial x2 al cuadrado. Yo usé este y usé este. ¿Y qué me queda? Me queda F2, factor común de la derivada de diferencial x2 respecto de x1, derivada de x2, de diferencial x2 respecto de x1, diferencial x1, más la derivada del diferencial x2 respecto de x2 por diferencial x2. Entonces fíjate que esto no es otra cosa que el diferencial segundo, no es que es distinto que esto, ¿no? Este es el diferencial de x2 elevado al cuadrado. Este es el diferencial segundo de x2. Ojo con la notación y ojo con los significados. Esto agarro el diferencial, lo multiplico por sí mismo. Acá estoy calculando el diferencial del diferencial. Diferencial segundo. Esta expresión no es otra cosa que el diferencial del diferencial de x2. ¿Sí? Diferencial del diferencial de x2, que es diferencial segundo de x2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo ven o no? Sí, sí. Entonces, fíjate, ¿perdón? Lo del diferencial segundo sería porque lo derivaste respecto a x1 y después respecto a x2 al mismo diferencial. Si yo quiero calcular el diferencial del diferencial de x2, ¿qué tendría que ser? Por definición de diferencial, ¿qué sería? Es la derivada de la función, o sea, del diferencial de x2 respecto de x1, diferencial x1, más la derivada de la función, o sea, diferencial x2 en este caso, respecto de x2, esa es la definición que estoy aplicando, ¿no? De diferencial. Diferencial x2. ¿Estamos? Y esto es lo mismo que esto que escribí acá, ¿no? Esto que desarrollé acá es esto que está acá. ¿Lo ven? Ahí va, sí, gracias. Entonces, fíjate que todo el choclo este que vine desarrollando lo puedo resumir diciendo que el diferencial segundo de z, es f1,1 diferencial x1 al cuadrado, más 2f1,2 diferencial x1 diferencial x2, más f2,2 diferencial x2 al cuadrado, más f2 por el diferencial segundo de x2. ¿Sí? Diferencial segundo de x2. Listo. Si hago el mismo desarrollo para el diferencial segundo de g, hago lo mismo, todo lo mismo, háganlo, van a llegar exactamente a la misma expresión. Van a llegar a este mismo desarrollo. Y puesto que diferencial g es igual a 0, el diferencial segundo de g también tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, esto va a ser 0. Dado que diferencial g es igual a 0, ¿sí? Lo que hemos visto arriba, diferencial segundo también es 0. Por lo tanto, esto va a ser 0. Entonces, fíjate, si yo reemplazo, primero, despejo de 5, diferencial segundo de x2, despejo de 5, diferencial segundo de x2, despejo esto de ahí, llego a esta expresión. Simplemente llego a esta expresión. Y si reemplazo esto que en la expresión 4, que es la que tenía acá arriba, esta 4, creo que estaba más abajo, sí, ahí apenas arriba. Sí. Acá está. Acá, si reemplazo este diferencial acá, fíjate que llego a todo lo que está escrito acá. ¿Sí? Simplemente reemplacé. Y si agrupo convenientemente, ¿sí? Donde está diferencial x1 al cuadrado, cuál es el coeficiente que lo acompaña, donde está diferencial x1 x2, cuál es el coeficiente que lo acompaña. Lo mismo, simplemente fíjense esto, llego a esta expresión. Bueno, vamos para acá, porque ya me pasé del tiempo. Lean esto, reléanlo, porque yo la clase que viene no voy a volver a hacer todo este desarrollo, voy a mencionar un poquito este desarrollo y vamos a avanzar sobre este tema. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bueno, entonces, en la clase del miércoles seguramente van a hacer ejercicios de formas cuadráticas libres y de extremos libres y de formas cuadráticas condicionadas. No todavía de extremos condicionados porque todavía no terminamos eso. Bueno, chicos, nos vemos el jueves en el mismo horario, por ahí.
Buena semana para todos. Nos vemos. Gracias, Muchas No, gracias. Saludos. Igualmente. Gracias, Chao, nos profe. vemos. Chao.